Son momentos complicados y creo que cada uno de nosotros podemos enfrentar situaciones difíciles en la vida, de salud, de amistades, de emociones. Y la palabra de Dios es el aliento para nuestra alma, el aliento para nuestro corazón. Hoy vamos a hablar acerca de la reflexión sobre la consolación. El Señor es el que nos puede dar la consolación en momentos difíciles, en momentos de tribulación. Y me gustaría que abriéramos nuestra Biblia en Romanos 8:18. Y dice así la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a ver. Señor, te damos gracias porque tú nos permites vivir en este mundo y nos permites, Dios, también tener momentos difíciles en nuestra vida y podemos ver tu luz y sabemos que tú tienes el control de todas las cosas, a pesar aún de no entender, Dios, cuál es y hacia dónde nos diriges. Hoy en esta mañana queremos pedir tu consolación, que tu Espíritu nos renueve nuestro corazón para estar confiando y dejando todo en tus manos, Dios. Bendito seas, Señor Jesús. Amén. Amén. Recordemos que el Señor, en su inicio y en su pensar, cuando creó al hombre, lo creó perfecto, sin tacha, lo creó a la imagen de Dios y le dio aliento de vida. No había nada que opusiera a la perfección de Dios, porque el hombre tenía la comunión perfecta. Pero Dios puso reglas para el hombre en la cual tenía que cumplirlas, y una de ellas fue que no comiera del fruto del bien y del mal. ¿Qué hizo Adán? Adán rompió esa regla que Dios había puesto. Una de las preguntas más frecuentes que el hombre ha hecho es: ¿por qué Dios permite tanta maldad? Siendo un Dios de amor, un Dios que ama su creación, permite tanta maldad. Dios lo permite por misericordia y por amor al hombre, porque al hombre le permitió tomar una decisión: hacer lo bueno o hacer lo malo. ¿Y la inclinación de Adán cuál fue? Desobedecer la voluntad de Dios. Cuando Adán tomó esa decisión, se rompió la comunión con Dios. Había una consecuencia por comer ese fruto prohibido. ¿Y cuál era? La muerte. Fue muerte espiritual y una muerte física, aunque Adán lo vivió 900 años después. Pero la consecuencia que él obtuvo por desobedecer a Dios fue la muerte. Hoy en día estamos sufriendo maldad, circunstancias difíciles en nuestra vida por el pecado que cometió Adán, desobedeciendo a Dios. Por eso la maldad hoy en día ha alcanzado tanta magnitud, porque el hombre desobedeció la voluntad de Dios. Todos tenemos reglas en nuestras casas. Si vamos a la casa de Norberto tiene ciertas reglas. Si vamos a la casa de Cristi, tiene también reglas. Y no vamos a llegar todos a romper esas reglas. Pero Adán desobedeció a Dios y rompió la regla de obediencia a Dios. Por ello hoy el hombre ha tenido tanta maldad. Y la consecuencia de ello es el pecado que ha de estar cometiendo y las consecuencias que ello trae. Y Pablo aquí en Romanos 8:18 dice: por lo tanto, pero tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que nosotros ha de manifestarse.
Hermanos, si estamos sufriendo una tribulación hoy en día, pongamos nuestros ojos en el Señor. Esas glorias que nos esperan en el cielo nos deben de traer gozo y paz, porque lo que hoy sufrimos lo veremos en la gloria del Señor, esperando que el Señor nos dé su bendición y su amor y su consolación. Hoy en día estamos enfrentando esa tribulación. Es una pequeña tribulación, hermanos, y el Señor tiene el control de todas las cosas para darnos su consolación. La esperanza debe estar puesta en los ojos del Señor, en el Señor, no en lo que está pasando aquí en la tierra, hermanos. No somos eternos aquí. Nuestros ojos deben estar puestos en la eternidad que el Señor nos da. Son momentáneas esas tribulaciones. El tiempo de Dios está en sus manos. ¿Cuánto tiempo va a pasar? No lo sabemos, hermanos. Pero Dios tiene el control de todas las cosas que están pasando hoy en día. Dios no ha sido indiferente a cada una de las circunstancias que estamos viviendo. Dios ha tenido el control de todas y cada una de ellas. Cuando Adán desobedeció, Dios proveyó la manera en la cual podía salvarse el hombre. ¿Y cuál fue? Que mandó a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nosotros y por todo aquel que en Él cree pueda tener vida eterna. Y los que no creen ya han sido condenados. Otra vez Dios dando la oportunidad al hombre de tomar la decisión de obedecerle o no obedecerle. Tenemos dos vertientes cuando estamos en las tribulaciones. Uno es agradecer a Dios, confiar en su voluntad y dejar en las manos de Él la situación que estamos viviendo. O la otra es amargarnos y reclamarle a Dios por lo que estamos viviendo. ¿Hacia cuál te vas a vertir, hermano? ¿Hacia agradecerle a Dios por lo que estamos viviendo, que es una pequeña tribulación? ¿O amargarnos el resto de nuestras vidas y reclamarle a Dios por esa situación que estamos viviendo? No lo vas a dar en la iglesia, hermanos, sino lo que estás viviendo personalmente. El Señor dice que pongamos nuestros ojos en las glorias venideras que tendremos en la eternidad. Dice que el Señor Jesús fue a prepararnos un lugar especial para ti y para mí. Y ha mandado al Consolador para que esté dándonos esa paz y esa tranquilidad en nuestro corazón. Vamos a abrir también el 1 Pedro. Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10, donde es el mismo enfoque que tenía Pablo referente a lo que estaba viviendo. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesús, después de que hayáis padecido un ¿qué? Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra que llama la atención es un poco de tiempo. El mismo enfoque que Pablo, que lo que estamos viviendo ahorita en la tierra, hermanos, es un poco de tiempo. ¿Son situaciones difíciles? Sí las va a haber, pero tenemos que poner nuestra vista, nuestro corazón, en esas glorias eternas del Señor. No seremos eternos aquí en la tierra, hermanos, pero el Señor tiene el control de todas las cosas, y nuestra consolación debe estar puesta en el Señor. Buscar a ese Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús. Somos llamados para estar en la presencia del Señor, en su gloria.
estando aquí o estando en otro lado. Porque la iglesia no es solamente local, hermanos. La iglesia somos todos. El Señor nos ha llamado para que seamos su iglesia, donde estemos. Ahí en China, en Estados Unidos, y todos somos la iglesia del Señor. Tenemos que buscar esas glorias eternas del Señor, consolarnos en Él, para honra y gloria del Señor, no de la iglesia bíblica Rey de Reyes o la iglesia Puente de Tal, hermanos. Es para la gloria del Señor Jesús. Consolarnos en su presencia, en su amor, en esas glorias que las veremos. Algunos seremos llamados cuando escuchemos la trompeta, algunos el Señor nos va a llamar muriendo, no lo sabemos, pero el Señor es el que nos da la paz en nuestro corazón y buscar las glorias eternas en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Y todo es para Él. Si estamos sufriendo tribulación, hermanos, es para Él, para que nuestro andar en Cristo sea fortalecido y que reflejemos a ese Cristo que nos ha dado la oportunidad de tener vida eterna. Nuestra vida es corta, efímera, así lo explicaba Santiago. ¿Cuánto puede vivir un hombre más? ¿Podemos decir 100 años? Pongámoslo 95 años. ¿Qué es mejor, 95 años en la tierra o una vida eterna en el Señor? A ello hay que buscar la eternidad, dando la gloria al Señor. Hoy podemos estar tristes, sí, pero busquemos las glorias eternas en Cristo Jesús y gocémonos en ellas, porque Él es el que da la consolación en nuestro corazón. Si buscamos la consolación en el hombre, hermanos, estamos equivocados, porque ellos no nos van a dar la paz ni la felicidad que el Señor ya nos ha dado. Y consolémonos en su gloria. Vamos a orar. Gracias, Padre, porque podemos tener tu paz, podemos tener al Espíritu Santo en nuestro corazón. Sabemos que las tribulaciones son momentáneas, Dios, tienen un tiempo, pero queremos poner nuestro corazón, nuestra vista en esas glorias eternas en las cuales tú nos has llamado y nos has dado la oportunidad de estar gozando de ellas aquí en la tierra. Ayúdanos, Dios, a estar consolándonos en tu Espíritu y en tu palabra, y que tú seas glorificado en lo que estamos viviendo, Dios. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Quiero pensar, hermanos, que más de una vez en nuestra vida hemos abierto la Escritura y nos hemos encontrado con la historia de José el soñador. Y podemos darnos cuenta que en la Escritura hay del capítulo 37 al capítulo 50 la narración que el Señor quiere que nosotros conozcamos con respecto a José. Y nosotros podemos ver que José tuvo 2 sueños, que José era el consentido de Jacob, que José no era bien visto por sus hermanos, que José sufrió el hecho de que sus hermanos quisieran matarlo, no lo mataron, pero sí lo arrojaron a una fosa. Y José
sabía, la Escritura nos dice que sabía de los sueños, pero él buscaba entender los sueños, él no quería interpretar los sueños. Y entonces José fue sacado del pozo y fue vendido por sus hermanos para llevarlo a Egipto como esclavo. Y José sabía que el Señor estaba con él, pero no se preguntaba por qué y para qué, sino que pedía entendimiento y actuaba conforme a ese entendimiento. Y es preciosa esa historia, porque para mí deja mucha enseñanza para todos nosotros cuando vienen tiempos duros, cuando vienen tiempos difíciles de entender, cuando no encontramos el propósito de Dios para nuestras vidas. Y tal vez este sea un tiempo en que nosotros no encontremos la explicación del por qué y para qué de la situación que estamos presenciando el día de hoy. Pero lo interesante de esto es que José no demandó al Señor diciendo, ¿por qué, Señor, a mí? ¿Por qué en esta situación? Sino que José siguió obedeciendo al Señor, siguiendo sus enseñanzas. Trabajó como esclavo para Potifar. Potifar le dio un lugar especial en su casa, tanto que la esposa de Potifar llegó a desear a José, de tal manera que le tendió una trampa para que José fuera asesinado, fuera matado por Potifar, diciéndole: el hebreo que trajiste a mi casa trató de abusar a mí, he aquí las pruebas, y falseó las pruebas. Y sin embargo José no hizo nada. Pero nosotros sabemos a través de la Escritura que el Señor estaba con él, y José fue a la cárcel. Y en la cárcel el Señor siguió con él, a pesar de haber tinieblas según los otros hombres y según muchos de nosotros cuando estamos leyendo la historia de por qué Dios permitía que José fuera a la cárcel si no había cometido ningún delito, si la mujer era una mentirosa, era una desvergonzada que quería hundir a José. José no demandó el por qué ni el para qué de la situación. Sí, sin embargo, la Escritura nos dice que José se daba cuenta que Dios estaba con él y seguía trabajando para el Señor, no demandando, pero sí obedeciendo, sí entendiendo, sí guardando compostura. Y nosotros vemos cómo José no trató de hacer los planes para el Señor, sino que José buscó siempre estar dentro de los planes del Señor, dentro de las enseñanzas del Señor. Y nosotros vemos cómo fue bendecido José por la obediencia al Señor, por la sujeción al Señor. Y no solamente José, sino el pueblo del Señor, la nación del Señor. Mis hermanos, yo creo que nosotros podemos estar en prueba y podemos hacernos la pregunta: ¿por qué a nosotros, Señor? ¿Para qué a nosotros? Lo que yo he aprendido es: no tengo por qué ponerme a hacer los planes del Señor. Lo que sí tengo que hacer es aplicarme y ver, descubrir los planes del Señor y adherirme a los planes del Señor, cumplir los planes del Señor, no mis planes. Dejar que el Señor escriba mi historia, no pedir yo la primacía para yo hacer la historia para que el Señor la escriba. No, que el Señor escriba la historia por mi obediencia, por mi sujeción a Él, a sus enseñanzas. Y creo que este es un momento para nosotros, hermanos, en donde nos sujetemos a lo que el Señor designa, a pesar de que nos hagamos la pregunta: ¿y por qué? ¿Y para qué?
que no lo cuestionemos al Señor, sino que buscamos entender sus planes y nos agreguemos a sus planes. Nosotros podemos encontrar en Proverbios capítulo 3, versículo 5, si quieren acompañarse en sus Biblias, un versículo muy importante. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. En la historia de José nosotros podemos ver que él se sujetó a este proverbio. Y nosotros también podemos encontrar en Isaías 50:10, si quieren acompañarme en sus Biblias: ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confía en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. José tuvo dos sueños que cuando los platicó a sus hermanos y platicó a su padre, a Jacob, aumentó la distancia que había entre ellos, en la relación que había entre ellos, de tal manera que se propusieron matarlo. Y Jacob le dijo: ¿qué acaso me estás diciendo que yo me tengo que arrodillar ante ti y tu madre también se tiene que arrodillar ante ti? José no contestó, porque no sabía, no entendía, pero no preguntaba el porqué al Señor de sus sueños. Y nosotros podemos ver que en el capítulo 50, ¿cuál era el sueño de José? La interpretación del sueño de José. ¿Qué era lo que el Señor le estaba diciendo? Y nosotros podemos ver que a pesar de que José ocupó el segundo lugar en el mundo, en poder, en supremacía, en decisiones, y que solamente Faraón en el trono estaba arriba de José, todo fue porque se apegó a los planes de Dios, se sujetó a Dios sin cuestionarlo, sin preguntarse. Porque ¿qué sucede cuando nosotros preguntamos? Mis hermanos, nosotros podemos decir ¿por qué y para qué, Señor? Y empezar de dejar a servir al Señor, y no es lo que el Señor quiere. Al contrario, el Señor quiere que nosotros le sirvamos, nos ama y quiere que nosotros nos sirvamos, nos prueba y quiere que nosotros le sirvamos. Y también cuando nosotros empezamos a separarnos de la palabra del Señor, empezamos a separarnos del Señor, empezamos a dejar de congregarnos en el nombre del Señor, podemos caer en amargura. Y la amargura es una raíz que el Señor no aprecia, que el Señor no estima, que el Señor detesta, que no va con el Señor, que no va con la enseñanza del Señor. Y mis hermanos, podemos despreciar nosotros la espera que el Señor está teniendo para nosotros, para el cumplimiento de sus planes, y salirnos de los planes del Señor y equivocarnos de camino. No sé para ustedes cuál sea el sueño que los haya traído a los pies del Señor, pero a mí hay un versículo que considero mi sueño, que el Señor me dio. Si ustedes quieren abrir sus Biblias en Malaquías, en Miqueas capítulo 6, versículo 8. Bueno, Miqueas 6, 8, dice así: oh hombre, voy a leer antes. En el versículo 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová
de millares de carnes o de 10,000 arroyos de aceite. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y ser humildes ante tu Dios. A mí me trajo a los pies del Señor el querer agradar al Señor, no a mí. El dejar que el Señor, el buscar la oportunidad de agregarme a los planes del Señor y no el de hacerle planes al Señor. El no imponer mi voluntad, querer imponer mi voluntad al Señor, sino buscar la voluntad del Señor y sujetarme a la voluntad del Señor. Y en nuestros tiempos, mis hermanos, el Señor no ha perdido el control. Él está en control. Y Él sabe el porqué y para qué de las cosas. Y cuando nos lo quiera revelar, nos lo revelará. Pero yo no tengo ningún derecho a pedirle cuentas a Dios. Nosotros podemos encontrar en la Escritura un Job que sufrió enfermedad, que perdió todos sus bienes, que fue asediado, por así decirlo, por unos amigos que en lugar de aconsejarlo estaban buscando acusar a Dios o hacerlo ver aparecer a él como malo ante Dios. Y hubo un momento en que Job preguntó por qué, le preguntó al Señor, y el Señor le contestó y lo bendijo. Pero no le contestó, no lo bendijo porque le preguntó, sino que al contestar su pregunta, él estaba afirmando lo que había afirmado antes, que no había hombre justo, más justo en la tierra como él, cuando Satanás regresaba de andar por la tierra. No sé si ustedes han leído esa historia, pero el Señor le permitió en su misericordia a Job que le preguntara y le contestó, pero le contestó de una manera muy fuerte, porque es como si le hubiera dicho Job a Dios: oye Señor, tú me debes unas contestaciones, contéstamelas. Yo no tengo por qué pedirle cuentas, ni nadie, ni ninguno de nosotros tiene por qué pedirle cuentas a nuestro Señor soberano. Sí, Él nos da todo el derecho de estar sujetos a su voluntad y de conocer su voluntad, pero no de cuestionarlo, no de demandar preguntas. Nosotros podemos encontrar también gente en la Escritura, por ejemplo, Habacuc le pregunta al Señor, ¿cómo es que se pregunta por qué el Señor no impide que los caldeos saqueen, violen a las mujeres, hagan guerras, hagan matanzas? ¿Por qué les permite florecer? Y entonces nosotros podemos ver que en nuestros tiempos hay violaciones, hay secuestros, hay robos, hay asesinatos, hay homicidios, y no le decimos nosotros: ¿por qué permites esto, Señor? ¿En dónde está, Señor? ¿Para qué? No le demandamos eso, sino que nos gozamos en sus bendiciones y pedimos bendiciones para los demás, pero no lo cuestionamos. Y Habacuc acabó dándose cuenta del por qué permitía el Señor eso. Nosotros también podemos encontrar a Juan el Bautista, que dijo que el Señor dijo que no había ningún profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Él fue el que bautizó al Señor Jesucristo, y sin embargo Juan el Bautista fue enviado por Herodes a prisión, y cuando estaba en prisión Juan el Bautista mandó preguntar a Jesús que si él era Elías o tenían que esperar la venida de Elías, y el Señor
le contestó. Con esto quiero decirles que el Señor no nos impide que nos preguntemos el por qué y el para qué. Lo que no tenemos es ningún derecho de preguntarle al Señor el por qué y para qué de las cosas. Y esto es muy importante, porque el Señor no se agrada con eso. Se agrada con que nosotros le creamos y confiemos en Él, que nuestra confianza esté completamente en Él. Dice el Señor en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Por tanto, no tenemos ningún derecho a poner en duda los pensamientos y los caminos del Señor. Él está en control, Él sabe lo que hace, y sabemos que Él, su voluntad es agradable y perfecta para todos nosotros. Mis hermanos, es tiempo de prueba, y es tiempo de no cuestionarlo y no separarnos de nuestro Señor, no dejar de congregarnos, no dejar de buscarlo, no dejar de hacer discípulos y ser discípulos del Señor Jesucristo. Yo los exhorto, hermanos, a que sigamos a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Oramos. Padre bueno, te damos la gloria y la honra. Y Señor, gracias por dejarnos conocer de tus planes, conocer de ti, y darnos oportunidad, Señor, de dar gloria y honra a tu nombre con nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras y nuestras vidas. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Hemos estado hablando últimamente acerca de ciertos aspectos de lo que tiene que ver con la salvación. Hemos dicho de alguna manera que primero, y cronológica y teológicamente, primero es el llamamiento de Dios, después es el arrepentimiento, después la justificación y al final la adoración. Es decir, nosotros no podríamos arrepentirnos si el Señor no nos hubiera llamado. Y nosotros no podríamos ser justificados si no hubiese un arrepentimiento. Y nosotros no podemos ser adoradores de Dios si no hubiera estas tres cosas primero, si nosotros no hubiéramos nacido de nuevo, ¿no? El tema aquí es a qué hemos sido llamados, ¿no? Y qué significa ser cristiano. ¿Por qué es importante para nosotros? Por lo siguiente. Estaba viendo ayer en la noche un pequeño video sobre una señora, una familia más bien en Siria. Siria es un país totalmente convulsionado y muy destruido en este momento. Hay planes para reconstruirlo. Pero bueno, el tema es de que hubo al final una intervención de una fuerza extranjera en Siria, musulmana, ISIS, y de alguna forma lo que sucedió en la guerra civil, de alguna manera, evidentemente hay otros países atrás de todo esto, hubo una gran persecución hacia el cristianismo. Estaba la madre de familia estaba hablando que ellos se congregaban en una iglesia antes de la guerra y que había una oración continua en la iglesia para que el Señor avivara la iglesia, que el Señor tomara sus vidas y quisiera con ellos. Justo cuando en un periodo de oración de algunos meses ellos terminaron, comenzó la guerra. Cuando comenzó la guerra, la oración de la iglesia y de esta familia comenzó a cambiar, ¿no? Y su oración es: permite, Señor, que nosotros perseveremos a pesar del dolor y del sufrimiento, y que podamos mostrar tu gracia y tu salvación a todos, incluyendo a los musulmanes. Después la oración fue: permite, Señor, que no obstante haya persecución y mis hijos vean cómo me arrastran por los
pasillos, ellos puedan perseverar. Y la oración en cambio es: Señor, permite que no obstante mis hijos vean cómo me matan, ellos puedan perseverar. El llamamiento a ser cristiano significa, y ha significado en todas las edades, un llamamiento al sufrimiento. No es el llamamiento a una vida cómoda. La hermana Gris me ganó, créanme que me lo ganó, el pasaje que yo iba a usar, pero está bien, es inspiración del Espíritu Santo. Básicamente la iglesia estaba en Jerusalén en los primeros días y estaban muy gozosos y se contaban por miles. O sea, en un día se agregaron 5,000 personas más o menos hacia la iglesia. Imagínense, o sea, una predicación, 5,000 hermanos. ¿Cuántos miles de personas había en la iglesia de Jerusalén? Muchos miles de personas, ¿no? Todos convertidos, todos gozosos, todos cantando, todos haciendo planes acerca de lo que la iglesia iba a hacer, mandar misioneros, no sé, una escuelita bíblica, un estudio bíblico, lo que sea. ¿Cuál fue la decisión del Señor? Separarlos, dispersarlos. Usó un hecho muy lamentable. Recordaban que había un joven como ustedes, muchachos, un joven que fue sacrificado, Esteban, que fue primero elegido porque era un muchacho muy espiritual y fue elegido para el servicio como diácono en la iglesia. Él fue sacrificado, fue apedreado, y cuando estaba siendo apedreado él decía: Padre, perdónanos porque pues, no saben lo que están haciendo. Y dice que su rostro se transformó como el rostro de un ángel. ¿Sabe quién estaba a los pies de esas personas que estaban aventando piedras? Pablo. Dice la Escritura que él consentía en la muerte, en su muerte. ¿Qué sucedió después? Capítulo 8 dice muy claramente que la iglesia fue perseguida. Entonces el llamamiento del Señor hacia estas personas fue ¿qué? Sufrimiento. Porque ellos ya habían renunciado de alguna forma al judaísmo, y habiendo renunciado al judaísmo habían renunciado a la comunidad. Ellos estaban solos, y no solamente estaban solos, ahora estaban fuera de su país, fuera de su tierra. Estaban en Samaria, estaban en los caminos. ¿Y saben qué es lo que estaban haciendo estas personas? Predicando el Evangelio. Porque el llamamiento de nuestro Señor es: no obstante nosotros tengamos sufrimiento en este mundo, debemos predicar el Evangelio, hacer discípulos. Y esos héroes anónimos, porque usted no conoce sus nombres, ni yo tampoco, fueron por todo lo que se conocía como el Imperio Romano, fueron testificando en todas las ciudades que ustedes pueden imaginar. Y hoy por hoy tenemos esta iglesia, el día de hoy, por el ministerio de muchos de ellos, miles de años atrás. Hoy la iglesia termina funciones. Pero ¿cuál es el deber y el compromiso que nosotros tenemos delante del Señor? Predicar el Evangelio, perseverar, luchar por la sana doctrina. ¿Y sabe qué? Todo esto no es en vano. ¿Por qué? Porque si bien nosotros tenemos cierto grado de libertad en este país y no somos perseguidos en esta ciudad hasta este momento, nosotros podemos estar sentados en nuestra línea de confort y decir: bueno, como la iglesia en Jerusalén, tenemos comidas muy seguido en la iglesia, tenemos un grupo de jóvenes con unos líderes muy chidos, yo y mi esposa. Podemos tener grupos de oración, pero hoy por hoy el Señor nos está llamando a hacer otra cosa. Vamos a estar juntos. ¿Y eso quiere decir que perdamos la hermandad? No. Porque sabe que nosotros tenemos una esperanza mayor. Y no obstante nosotros suframos, y lo que sufrimos es totalmente válido, sufrimientos propios de la vida y sufrimientos propios de ser creyentes, nosotros tenemos una esperanza, y esa esperanza es el reino de Dios. Y yo estoy convencido, hermanos, de que la venida del Señor es en pocos años.
pero de la misma manera que estoy convencido de que la venida del Señor es en muy pocos años, estoy convencido de que de aquí a esa fecha gloriosa, el sufrimiento de los creyentes aumentará. Aumentará. Y la pregunta es si tú estás dispuesto a no solo vivir por el Señor, sino también morir por Él. Porque es una concesión, es un privilegio. Hoy nos vamos a despedir de la rutina de vernos todos los domingos. Pero hermanos, hoy es la era de las comunicaciones. Seguramente vamos a estar ahí enterándonos de los chismes para orar, vía lo que sea, ¿no? Sin embargo, hoy hemos sido llamados a perseverar. Déjenme leerle un versículo, ya con esto termino. Mateo capítulo 24. Dice, versículo 8: y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, una falsa doctrina. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué va a pasar? Se enfriará. No permita usted que el amor hacia la persona de Dios se enfríe en usted. No permita que el amor a la iglesia, que es una institución del Señor, una iglesia local es parte de esa institución, la institución mayor es la iglesia universal de nuestro Señor. No permita que el amor por esa institución termine. No permita que el amor por sus hermanos creyentes se apague. ¿Por qué? Porque dice, mas el que perseverará hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Cómo usted puede saber que es salvo? Sí, persevera. ¿Quién persevera? ¿Quién lo hace perseverar a usted? Dios. A pesar de cualquier cosa. A pesar del sufrimiento. A pesar de todo. Déjeme leerle un artículo que estaba leyendo el día de ayer. Muy interesante. Ya con esto termino. Lo voy a leer desde el celular porque no lo pude imprimir. Dice Matthew Parris, no sé cómo se pronuncia, es con doble R. Él escribe en el Times de Londres, él es ateo, él ganó el premio Orwell de periodismo, publica cada jueves y sábado en ese prestigioso diario sus columnas. Y él escribió en el 2008, 27 de diciembre del 2008, un artículo. Y el artículo dice textualmente: como ateo, creo verdaderamente que África necesita a Dios. Lo voy a ver. Dice: poco antes de Navidad regresé tras 45 años de ausencia al país que conocí de niño como Nyasaland, hoy es Malawi. Viajé allí con una pequeña ONG británica conocida como Pump Aid, que ayuda a comunidades rurales a instalar pozos sencillos para proporcionar agua limpia para ver su trabajo. Este viaje, además de renovar mi fe en las organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo, me refrescó otra creencia contra la que he intentado en vano desterrar de mi vida, que siembra la confusión en mi ideología, se niega testarudamente a encajar en mi visión del mundo y ha dejado en mal mi lugar, mi idea de que Dios no existe. Aunque soy un ateo convencido, tengo que reconocer la enorme contribución que el cristianismo realiza en África. Totalmente distinta del mundo de las ONG seculares, los proyectos gubernamentales y los esfuerzos de ayuda internacional, todos los anteriores por sí mismos no bastan. En África el cristianismo cambia los corazones de la gente y trae una transformación espiritual, un nuevo nacimiento y un cambio que es real. Hace años intenté evitar confrontarme con esta verdad, limitándome a aplaudir el trabajo práctico de las misiones en África. Solía razonar así: es una pena que la salvación sea parte de esta labor, porque los cristianos blancos y negros que trabajan en África curan a los enfermos, ayudan a la gente a leer y escribir, y únicamente los laicistas más radicales podrían ver un hospital o una escuela de una misión y decir que el mundo sería un lugar mejor sin estas instituciones. En aquella época yo concedía que si la fe motivaba a los misioneros, muy bien, pero lo que contaba era la ayuda, no la fe. Pero me he dado cuenta
de que esto no corresponde a la realidad. Teníamos amigos misioneros y cuando yo era niño a menudo nos quedábamos con ellos en la aldea africana. En la ciudad teníamos empleados africanos que se habían convertido y que eran grandes creyentes. Los cristianos siempre eran diferentes. Su fe, lejos de haberlos achatado, parecía haberlos relajado y liberado. Eran personas que tenían una vivacidad y una curiosidad, un compromiso con el mundo y una manera directa de tratar a los demás que parecía estar ausente de la vida tradicional africana. Cuando tenía 24 años, un viaje largo por el continente me reafirmó en esta impresión. De Argelia a Níger, Nigeria, Camerún, República Centroafricana, Congo, Ruanda, Tanzania y Kenia, viajé por tierra en una Land Rover con otros 4 amigos estudiantes. Cada vez que entrábamos en un territorio donde había misioneros, teníamos que reconocer que algo cambiaba en las caras de la gente que encontrábamos y con los que hablábamos. Algo presente en sus ojos, la forma de acercarse a ti directamente sin bajar la cabeza ni tener la mirada perdida. Esta vez en Malawi ocurrió lo mismo, no encontré ningún misionero, nadie se lo encontraba en los salones de los hoteles de lujo discutiendo documentos de desarrollo estratégico, como ocurre con las grandes ONGs. Sin embargo, me di cuenta de que un puñado de los miembros africanos más activos de CONAID confesaban en privado ser personas de firmes convicciones cristianas. Digo en privado porque las ONGs es totalmente convencional y nunca dicen nada sobre la religión durante su trabajo en las aldeas, pero recogí algunas referencias sobre el cristianismo durante nuestra conversación. Uno de ellos leía un libro devocional durante el viaje en coche, otro los domingos iba a la iglesia para acudir a oraciones que duraban 2 horas. Encajaría mejor en mi mentalidad pensar que la honradez, diligencia y optimismo que derrochaban en su trabajo no tenían conexión con su fe, pero que su trabajo era secular. Estaba influido por lo que ellos eran, y su ser estaba influido por una concepción del lugar del ser humano en el universo que les han enseñado los cristianos. La ansiedad, el miedo a los malos espíritus penetra profundamente toda la estructura del pensamiento africano tradicional, donde un enorme peso cae sobre el individuo, sofocando su curiosidad y haciendo que la gente no tome la iniciativa y no lleve las riendas de su vida. El cristianismo, el de después de la Reforma y después de Lutero, con su enseñanza de un vínculo personal y directo entre el individuo y Dios, sin pasar por ninguna otra autoridad humana, rompe este marco filosófico espiritual y ofrece una base sobre la que apoyarse a los que quieren librarse de la mentalidad tribal. Por eso el cristianismo libera. Los que quieren que África camine con la cabeza alta en el siglo XXI deberían pensar que los medios materiales y lo que llamamos el desarrollo no efectuarán el cambio por sí mismos. Primero hay que suplantar todo un sistema de creencias. Una África sin cristianismo dejará al continente a merced de la nefasta fusión entre el Nike, el hechicero, el teléfono móvil y el machete. Hemos sido llamados a que nuestra fe se traduzca y permee todas las áreas de nuestra vida. No importa que nos congreguemos o no en esta iglesia. Nosotros ya nos congregamos en la Iglesia Universal del Señor y usted ha sido llamado para una tarea. ¿Cómo va a responder a ese llamado? ¿Cómo vamos a responder a ese llamado? Algún día, hermanos, nos veremos cara a cara con el Señor. Y algún día, Señor, estaremos en su presencia. Y Él le demandará a usted cuentas sobre este llamado. ¿Cómo le va a responder al Señor? Señor, te damos tantas gracias por este día y te damos gracias por lo que tú eres. Te damos gracias, Señor, porque hoy termina un ciclo, Señor. Pero continúa, Señor, la lucha. Hoy continuamos en lucha y en guerra, Señor, porque tú todavía no vienes. Pero cuando vengas, Señor, veremos tu gloria y caeremos de rodillas delante de ti, Señor. Y hoy, Señor, te suplico que ese llamamiento que tú nos has dado, Señor, a cada uno de nosotros, sea una pasión por vivir una vida de santidad y amor y devoción hacia tu persona. Te amamos y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.